Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre, ya vimos cuándo ablacionar, cuándo causa disfunción ventricular. Ángel nos trajo la parte de la taquicardia fascicular y ahora vamos a hablar un poco de los tractos de entrada y tractos de salida del ventrículo derecho. Y aquí vemos un ejemplo, a ver si rueda, de por qué la extrasístole causa tanto problema, tanto síntoma. Aquí observen que la frecuencia cardíaca en verde está en 63, pero la oximetría nos dice que está en 32 y es una forma bien frecuente que nos llaman en la emergencia para evaluar el paciente que está bradicárdico porque vemos solo el número de la oximetría. Y observen que cuando tiene la extrasístole ventricular no hay ninguna onda de pulso en la oximetría y por esto causa síntomas y por esto causa también disfunción ventricular. Vemos que las extrasístoles frecuentes, como el doctor Luis también presentó, muy frecuentemente pueden causar miocardiopatía y que muy frecuentemente también es reversible cuando conseguimos quitar las taquicardias. Y consideramos que existen varios factores de riesgo para que pase esta parte de cardiomiopatía. La ablación debe considerarse como terapia de primera línea en los pacientes que tienen esta posibilidad de causa como extrasístoles, ya que es una causa reversible y que es necesario seguir estudiando los efectos a largo plazo de las extrasístoles en el sustrato cardíaco, especialmente con estas nuevas técnicas de imágenes, de monitoreo por más periodos más largos, inclusive utilizando relojes inteligentes. Las extrasístoles frecuentes son un indicador de presencia de cardiopatía estructural. Comienza una parte eléctrica y después esto se representa como una dilatación de ventrículos y que es necesario hacer una estratificación amplia, incluyendo detección de cicatrices por imágenes como resonancia y a través en el estudio electrofisiológico de estimulación programada para identificar estos pacientes que tienen más riesgo. Aquí observamos de un lado la carga de extrasístoles y vemos que cuando la carga de extrasístoles es mayor, esto influencia sobre una fracción de eyección mucho más baja. Entonces, cuanto mayor la carga, mayor el compromiso de la función ventricular. Y que esos pacientes que tienen una carga abajo de 10% tienen un efecto menor. Entonces, el número clave para que se lleven para la casa es 10%, por lo menos 8.000, 10.000 extrasístoles en un holter de 24 horas. Al que le gusta tomar foto, esta la pueden tomar también. Es una bibliografía recomendada para cómo utilizar el electrocardiograma y es lo que vamos a entrenar aquí y ahí es donde yo les pido su participación para cómo encontrar de dónde nace la extrasístole relacionando electrocardiograma, anatomía y cómo se planea el procedimiento después. Aquí vemos una imagen del corazón visto en vista posterior y superior y podemos observar que, déjenme poner el puntero, tenemos la arteria pulmonar en la parte anterior del corazón, la aorta la sigue muy próximamente atrás y aquí consideramos entonces la vía de salida del ventrículo derecho. Y la válvula tricúspide que se encuentra en este lado sería la vía de entrada. Y las extrasístoles que vamos a conversar ahora son relacionadas a esto. El paper que les mostré, que es del doctor Andrés Enríquez y que está publicado en el Heart Rhythm Journal y que es muy didáctico, nos ayuda a ver de una forma práctica cómo encontrar de dónde nacen las extrasístoles. ¿Y cómo hacemos esto? Primero vamos a identificar si está del lado derecho o del lado izquierdo y para esto vamos a prestar atención en la derivación D1. Si D1 es positivo, significa que las extrasístoles vienen del lado derecho hacia la izquierda. Si el D1 es negativo, esta extrasístole viene del lado izquierdo del corazón hacia la derecha. Y podemos ver la progresión donde la R de la extrasístole se va haciendo cada vez más positiva, si es más entre B1 y B2 o si es más tardía. Y de esta forma podemos identificar en dónde nace la extrasístole, si tiene más relación con el ventrículo derecho o con el ventrículo izquierdo.
Aquí un algoritmo muy fácil que se lo pueden memorizar. Yo soy uno de los que tiene problemas con memorización de algoritmos, entonces yo trato de buscar una forma práctica de explicar esto y tratar de hacer lo mismo que dice el algoritmo de una forma práctica. Vamos a enfocarnos en esta parte de la presentación, en las extrasístoles del lado derecho, y observen que V1 tiene un patrón de bloqueo de ramo izquierdo. Y ese patrón de bloqueo de ramo izquierdo es porque es una deflexión predominantemente negativa. ¿De acuerdo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién va a ser el primero que va a tener el micrófono? Y si no tenemos voluntario, lo escogemos. Vamos a comenzar con estas morfologías. Claro, ¿quién me ayuda? Puedes escoger cualquiera, el que tú quieras, allá arriba. Vamos a ver quién se está durmiendo y quién está más. Que me ayude con esta extrasístole. Ahí a tu lado, que está de blanco. Ahí. Me dices tu nombre y comenzamos. A ver, Fernando. Fernando, ¿cuál es el patrón de B1? ¿Bloqueo de ramo derecho o bloqueo de ramo izquierdo? Izquierdo. Te pongo la cola aquí para que nos guiemos entonces en esa parte. Y vemos que el patrón es de bloqueo de ramo izquierdo, ¿cierto? ¿Cuál es el próximo paso? ¿A dónde vamos a ver ahora? Veríamos el resto de las derivadas. Arriba en D1, ¿es positiva o es negativa? En D1 es positiva. Podemos decir que D1 es positivo. ¿Ok? Entonces, si D1 está positivo, vamos a pensar en estructuras del lado derecho de acá, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Y dónde está la transición? ¿Cuál es el R más positivo de B1 a B6? Está marcado en azul. B4, B5. B4, B5. Y si pensamos entonces que B4 y B5 es positivo, ¿para dónde vamos a buscar la extrasístole? Para el tracto de salida del BD. Tracto de salida de ventrículo derecho. Entonces, viste, D1 es positivo, está un poco más del lado derecho, casi isodifásico porque tiene baja amplitud, entonces estaría prácticamente en el medio, ¿cierto? Es patrón de bloqueo de ramo izquierdo que nos lleva más hacia la parte del ventrículo derecho y la transición en B4 te lleva hasta esta parte un poco más anterior del tracto de salida del ventrículo derecho. Perfecto, muchísimas gracias. Y aquí está posterior del ventrículo derecho septal. Muy bueno. ¿Y qué información tenemos entonces con esto? Déjame venir un poquito más hacia adelante, a ver que me está repitiendo la presentación aquí. Esta ya la vimos. Aquí el mismo electro. Entonces, si te fijas que hacemos el mismo ejercicio, dado 1, aquí está prácticamente isodifásico. Vemos que B1 tiene el patrón de bloqueo de ramo izquierdo. Las derivaciones que ven la cara inferior ven el vector viniendo hacia abajo, entonces está en la parte más alta del ventrículo y viene hacia abajo. Y aquí la transición también la ves aquí arriba en B4. ¿Y para qué tenemos que entonces buscar todo esto? Porque esto lo vamos a relacionar con la anatomía. Y cuando vemos la anatomía, aquí está el ventrículo derecho y esta es la vía de salida del ventrículo derecho. Y ves que es la parte bien más anterior, está relacionada con la aorta aquí abajo y por eso es la vía de salida del ventrículo derecho. Y esto lo vamos a considerar a dónde vamos a colocar nuestro catéter cuando vamos a entrar. Y dependiendo de esa transición, si ella es un poco más tardía hacia B5 o B6, está más hacia adelante, si va siendo casi B4, un poquito más hacia atrás. Y el problema viene cuando tenemos B3, porque prácticamente está entre arteria pulmonar y aorta. Entonces, en este caso, hay que buscarlo. Fíjate cómo es el mapa de esta extrasístole que se estaba buscando. Esto es el ventrículo y esto aquí mucho más transparente es la aurícula. Si yo tengo aurícula, veo cava superior y cava inferior, válvula tricúspide, vía de salida del ventrículo derecho y un poco más septal y posterior el foco donde se consigue la área de mayor precocidad, donde comienza el impulso eléctrico y después se manifiesta en el QRS. Aquí un ejemplo donde marcamos el lugar con mayor precocidad y cuando vemos algunas extrasístoles en el electrocardiograma que está aquí abajo y cuando comienza a realizarse la ablación en este punto, con un buen mapeo, ya sabiendo de antemano por el electrocardiograma dónde estaba la extrasístole,
se consigue eliminar la presencia de extrasístoles ahora, el próximo, y ahí no tiene más arritmias, y vemos cómo se elimina el punto, pero nos ayuda a definir desde el electrocardiograma de superficie el punto que vamos a hacer, y esto es un desafío y es la práctica diaria que hacemos. Y hay que tener mucho cuidado en esta parte porque la anatomía a veces nos juega un poco de trampas, y aquí vemos un catéter que está posicionado hacia la vía de salida del ventrículo derecho. Este es el catéter de ecocardiograma intracardíaco, y yo no sé si alguien se atreve a decir si esto está arriba de la válvula o abajo de la válvula de arteria pulmonar. Ángel, que viene bajando por ahí. ¿Eso está arriba o abajo de la válvula pulmonar? Abajo de la válvula pulmonar. Entonces se puede aplicar tranquilo porque no va a haber ningún problema. Pues cuando vemos la imagen de eco intracardíaco, fíjate cómo nos juega a veces. Aquí está el nivel de la válvula. Esta es la arteria pulmonar. Lo estamos viendo de abajo hacia arriba. La cabeza del paciente está aquí abajo. Entonces la cabeza del paciente queda aquí. El catéter está subiendo por la arteria pulmonar. Este es el catéter. Y esta es la válvula. Entonces a veces la posición radiológica no nos da la información que necesitamos. Y en este caso la ecografía intracardíaca me ayuda a ver una estructura muy importante que está aquí, que es el tronco de la arteria izquierda, el tronco de la coronaria izquierda. Aplicaciones de radiofrecuencia arriba de la válvula pulmonar me dejan mucho más cerca de esta posición. Entonces es necesario buscar posiciones más seguras, y esta imagen con el rayos X o con la fluoroscopia no la vamos a encontrar. Aquí es la imagen de la aurícula izquierda, y obsérvense cómo se ve la orejuela abrazando el tronco de la coronaria izquierda. Y esto nos jugó una trampa, porque nosotros todos jurábamos que estaba abajo, pero el eco intracardíaco me mostraba que estaba arriba de la válvula, y depende de cada paciente cómo esto cambia. Escogemos a otra persona, a ver quién más nos ayuda. Para ver otro tipo de modelo, se la pongo aquí ya más fácil, con la cola al lado, y que nos dice en esta parte. Puede subir para ver quién está más allá arriba, o aquí cerquita. ¿Quién se arriesga? ¿Algún voluntario? Por lo menos están todos despiertos, por lo menos ahora ya está todo el mundo pendiente que el micrófono quede más lejos, que no me llegue a mí cerca. Ahí está al frente. De chaqueta marrón que se está escondiendo. Ahí. ¿Cuál es tu nombre? Hola, doctor, buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Yo me llamo Kevin, doctor. Kevin. ¿Qué tal? Cuéntame, Kevin, ¿es bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha? Se ve que tiene un patrón de un bloqueo de rama izquierda, doctor. Perfecto. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Dónde es la transición? ¿Cuál es la R más alta de B1 a B6? Sí, si vemos, se ve que la R es más alta en V3. La transición sería en V3, ¿no? Muy bien. ¿Y el próximo paso? ¿Vas a ver si está del lado izquierdo o si está del lado derecho? Sí, lo vemos con D1 Ujú. y en D1 se ve positivo, entonces vendría de una estructura del lado derecho. Entonces, si vemos que la transición está en B3, podemos pensar en vía de salida septo o coronaria derecha también un poco, y los dos nos llevan del lado derecho de la línea Sí. de la línea media del corazón. Ahí tú creerías que está en la vía de salida o en la coronaria. Como son zonas cercanas, se podría buscar en ambos lados. Sí, habría dudas, ¿no? Perfecto, sí, y hay que buscarlo también en ambos lados, porque puede estar en tanto la vía derecha como en la coronaria, y la proximidad realmente te deja mucho más dificultad para definir esta parte. Y aquí vemos en relación anatómica cómo esta parte de la coronaria derecha y la vía de salida del ventrículo derecho septal tiene una proximidad muy grande, y que colocando un catéter del lado derecho y un catéter del lado izquierdo podemos definir eso. Ya el electro nos deja un poquito de que nos centraliza en esta región, pero nos ayuda a definir de que es aquí que hay que buscarlo, y que lo ideal es buscarlo de los dos lados. Aquí te traigo otro ejemplo, y este entonces se los digo yo porque ya está un poquito más difícil del otro. Vamos a observar, déjame regresar un poquito más aquí. Aquí que empiece. Si vemos B1 tiene un patrón de bloqueo de ramo derecho. El eje está inferior.
que D2 y D3 están negativos, pero está del lado derecho y la transición es muy, muy precoz. Este fue un caso que nos dio bastante trabajo. Fíjense que tratar de abordar para mapear los dos lados del septo inferior, tal vez pasar por la aorta no sería la mejor opción porque tenía una dilatación de raíz de aorta. Este catéter de mapeo está sobre el haz de His en la cúspide no coronariana. Y aquí, si nos vamos un poco más adelante, conseguimos definir y buscar estructuras relacionadas al septo interventricular. Observen de nuevo la extrasístole, que es una extrasístole muy, muy estrecha, muy, muy fina. Y ella tiene una relación con el proceso posteroseptal. El proceso posteroseptal es este triángulo y que aquí nosotros tenemos esa misma proximidad tanto de la aurícula derecha como del ventrículo izquierdo de este lado. Y que cuando colocamos la relación entre anatomía y la imagen de ecocardiografía intracardíaca, podemos ver que esta relación está súper clara en este proceso muy próximo del haz de His, por eso la extrasístole es muy, muy estrecha, y que tratamos de buscar del lado izquierdo por el ventrículo y del lado derecho por la aurícula, donde la aurícula derecha se conecta con el ventrículo izquierdo. Buscando en esta posición, se inicia el proceso de ablación con un buen nivel de precocidad, un buen electrograma del lado izquierdo. La extrasístole desaparece, pero regresa. Y en este caso sabemos que nos falta tal vez un poco más de profundidad. Estamos en un lugar que el mapeo y el electrocardiograma nos llevaba hasta ese punto. Entonces nos vamos hacia el lado derecho y con el catéter del lado derecho observando que tenemos una precocidad de más de 30 milisegundos y que mi catéter está bien posicionado en la aurícula, atrás de las de His, pero no estoy en el His porque lo puedo ver en el ecocardiograma intracardíaco. Podemos hacer ablación en ese punto y en este lugar sí se consigue eliminar la extrasístole. A muchos nos gusta el mapa electroanatómico, pero poca información me da el mapa electroanatómico cuando tengo una imagen de eco en tiempo real que me permite observar estas estructuras. Y cuando vemos la relación con anatomía, observamos que el nodo aurículo-ventricular está bien aquí en la parte del medio entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Vemos que el haz de His pasa y se divide en sus ramos aquí adelante. Y este proceso posteroseptal se encuentra en esta posición atrás del haz de His y podemos accesar desde la aurícula derecha o desde el ventrículo izquierdo. Aquí observen cómo la cúspide y la válvula mitral tiene la relación extensa con la relación bien cercana con el sistema de conducción y el ventrículo donde se entiende el músculo que causa esta arritmia. Entonces son desafíos en los que tenemos que juntar tanto la anatomía como la imagen radiológica, como el mapa electroanatómico y así también como el ecocardiograma intracardíaco que nos ayuda a vencer este tipo de retos y estas situaciones que nos dejan más en riesgo. Tengo otras extrasístoles, pero ya tengo 18 minutos y después regreso con las del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Paramos por aquí y seguimos en la próxima. Muchísimas gracias.